Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Pues el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este su programa, esperando que, bueno, lo que aprendamos aquí lo difundamos y lo demos a conocer a la gente que está cerca de nosotros, especialmente nuestra familia, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos, hay que transmitirles a ellos los conocimientos que, bueno, pues adquirimos de parte de la iglesia, como también de este tipo de programas. Y le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de conducción, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Armando. Estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo con lo que es este auditorio, lo que es nuestra fe, como Sí. titula también lo que es este programa, aprendiendo de lo que es nuestra fe. Perfecto, claro que sí. Vámonos a la primera sección de inmediato. Luego, vámonos a Dios habla hoy. Vamos a ver el Evangelio del día de mañana. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Preparais a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Pues ahí tenemos el Evangelio del día de hoy, Arturo, este Evangelio que, bueno, tiene un significado muy importante en el hecho de que ellos no podían pescar. Bueno, inclusive le mencionan a Jesús: ¿sabes qué? Pues nosotros hemos echado las redes toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesús les dice: pues vuélvanlas a echar. Y le dice Simón, ¿no? Pues confiando en ti, Echaremos las redes. echaremos las redes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Híjoles, ya quedaron sorprendidos de la pesca abundante de la que recogieron de Claro. pescas. Oye, Inclusive no podían ni con las redes, se no se podía reventaron. con las redes. Yo creo que este texto yo creo que nos ilumina mucho y nos ayuda mucho a nosotros, tú, Armando. Sí, Es muy conocido porque es la pesca abundante y yo creo que se identifica mucho también como en nuestra vida también cuando vamos laborando, cuando muchas veces no salen bien las cosas, cuando ya lo has intentado de una manera, de otra forma, etcétera, etcétera, y las cosas no se dan. Y yo así creo es. que un ejemplazo que tenemos para el día de mañana va a ser este evangelio que estamos escuchando el día de hoy. Así es, señoras, señores y toda la gente que nos está sintonizando a través de este programa de Aprendiendo tu Fe. Para el día de mañana que ustedes vayan a misa de manera presencial, o ya sea que la escuchen a través de las redes sociales o la participen de ella, pues déjenme decirles algo bien importante.
justamente lo que estás diciendo tú, Arturo, en realidad estamos a veces cansados, agotados, agobiados como estos pescadores y ya sin fe, ya sin ánimos y sin embargo es Jesús el que les dice, tú vuélvelas a echar, vuélvelas a echar. ¿Y cuál es el resultado? Pues pescan bastante y a veces nosotros, la falta de fe hace que Dios no actúe en nuestras vidas. Claro Y que nosotros sí. a veces aventamos las redes y aventamos las redes. Ya estoy cansado de tanto trabajar, estos quehaceres de la casa, no se acaba la planchada, la lavada, no se acaba el barrer, el trapear, no se acaba el hecho de estar al pendiente de los hijos, el marido quizás llega cansado, enojado, fastidiado del trabajo echando pestes y garabatas, florerazos, cazuelazos con los hijos, con la esposa, todo ello. Y sin embargo, es Jesús el que da unas palabras para que cambie completamente todo ese ambiente y toda esa atmósfera, como lo hizo con estos pescadores. Claro que sí, tenemos que ver cómo estos pescadores, pues siendo ellos, podemos decir entre comillas, ¿no? Pescadores profesionales, pescadores que Cierto, conocían, cierto. que sabían todo y que aún así no habían pescado ni siquiera un charal. Ni siquiera Exactamente. un charal, sí, y yo creo que, pero la voz de Jesús es la que les da nuevamente la confianza. Ellos vuelven a intentarlo después de haber agotado todas sus fuerzas toda la tarde y parte de la noche y se encuentran con esta pesca abundante. Lo mismo, traduciéndolo como tú mencionas también a nuestra vida, en la actualidad también hoy en día, ¿cuántas veces lo intentamos todo humanamente? Sí. ¿Cuántas veces, aunque tengamos la experiencia, aunque tengamos cierta profesión y en esto, muchas veces nos hemos equivocado bastante? ¿Sí? Y decimos, ¿y por qué no salen las cosas? ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué? Pues si ya me preparé, ya lo intenté, ya lo hice de esta forma, de tal manera, y no se dan las cosas. Pero cuando aparece la voz de Cristo, como aparece aquí también con los apóstoles, todo cambia. Además, fíjate, algo bien importante, ¿no? En el caso de ellos, escuchan la voz de Jesús. La voz de Y al Jesús. escuchar la voz de Jesús y al momento de atender lo que Él les pide, es cuando se transforma y cambia todo y por eso viene una pesca abundante. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado la voz de Jesús? No hemos escuchado cuando Él nos habla, porque por más que vamos a misa y escuchamos el Evangelio, pues ya saliendo de la misa ya no sabemos ni de qué trató el Evangelio, ni qué fue lo que sucedió. Entonces, si no escuchamos la palabra de Jesús, nuestras vidas jamás se transformarán, jamás cambiarán, como sucedió con estos pescadores. Claro, para obtener todo lo que nosotros le pedimos y queremos también de parte de nuestro Señor, es bien importante que nosotros hagamos esta parte humana también, Armando, pero es bien importante también que nosotros confiemos y nos abandonemos también en la providencia de Dios. ¿Sí? Porque una vez que se escucha al Cierto, Señor que cierto, nos muy dice cierto. nuevamente, echen las redes, aunque ya se han intentado varias veces, muchas veces no confiamos plenamente en el Señor, que Cierto. nos llama. Y cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, quedamos sorprendidos también, así como lo hace también San Pedro, que llega a decir por ahí al final de este evangelio, dice, apártate de mí, que soy un pecador. Cierto. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido a nosotros que quizás no decimos estas palabras, pero lo decimos de otra manera, cuando Dios obra un milagro en nuestras vidas y quedamos completamente sorprendidos Sorprendidísimos. de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas? Algo de lo que ahí donde no pudo la ciencia, pero entró la palabra de Dios, entró Dios, se manifestó en esa familia, en ese trabajo, en esa necesidad que había, y Dios hace nuevas las cosas. Y por otro lado, también hacer la reflexión de este texto bíblico en donde Él le dice, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Claro, Qué importante estas palabras, ¿no? Híjoles, este pescador de hombres se lo cambia, ¿verdad? Dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Así como habían sido muchísimos peces, Armando, ¿sí? Sí. Va a ser también la misión también de ¿quién? De San Pedro. Por eso le dice, ánimo, no temas. Cuando le dice, apártate de mí que soy un pecador, él le dice, ánimo, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Qué Fíjate. confianza genera el Señor, ¿no? Claro. En aquella persona que pone su confianza en él. Además, la infinita misericordia del Señor, ¿no? Qué misericordioso se porta con Simón.
porque le Híjoles. dice, ánimo, ánimo, o sea, como dando a entender, lo pasado, pasado, de aquí en adelante tú vas a ser ahora pescador de hombres. Exactamente, lo que quedó atrás ya quedó atrás. Ya él no se había acordado que si lo había negado, que si etcétera, etcétera. No, nada de eso. Yo creo que lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros queremos hacer de aquí para adelante. Y una experiencia de esto es San Pedro, que confía en Él y vuelven a lanzar las redes para tener esta abundancia de peces. Y ahí es donde entonces entendemos que Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. ¿Cómo interpretar esto de pescadores de hombres? Sí, es decir, a partir de ahí el apóstol Pedro, más adelante, una vez que ya está converso, una vez que ha recibido la formación de parte de Jesucristo, entonces él se lanza a predicar y al momento de predicar produce su predicación la conversión de muchos hombres. Y al provocar la conversión del corazón de muchos hombres con la palabra de Jesucristo, entonces esos hombres son justamente esos hombres que él tenía que pescar. Y que lo dejaron todo. Una persona que tiene esta Wow. experiencia de Dios Sí. en su vida hace esto. Por eso dice el mismo Evangelio, y lo dejaron todo y lo siguieron. Y lo siguieron. Qué importante esa parte porque qué difícil es para nosotros dejar nuestras seguridades, nuestro confort, nuestras comodidades, todo lo que tenemos en casa, válgase la expresión, nos cuesta trabajo dejar pues nuestro internet, nuestro dinero, nuestras comodidades que tenemos Claro. en casa, nuestros celulares, nuestra computadora y todo lo que tenemos en casa que nos hace una vida más confortable, nos cuesta trabajo dejarlo por ir a escuchar la palabra de Dios, por ir a seguir a Jesucristo, por ir a misa, por ir a predicar el evangelio. Los que se dedican a la predicación, nos cuesta mucho trabajo esto, pero el Señor nos llama a eso. Y los apóstoles es claro ejemplo de que dejaron todo por seguir al Señor. Ojalá que muchos de nosotros dejemos lo que estamos haciendo en casa para ir a seguir al Señor. Mañana, por ejemplo, tú te levantas, ¿qué vas a hacer en la mañana? ¿Vas a almorzar? ¿Vas a levantarte? Que no, que hay que lavar los trastes. Deja eso por seguir al Señor y vete a misa, vete a la celebración eucarística, porque ellos lo dejaron todo por seguir al Señor y esa es una gran enseñanza. Claro que sí, Dios nunca va a dejar sin recompensa a aquella persona que se esfuerza, ¿sí? Pero que toma en cuenta también a Dios en todas sus actividades, desde que inicia la jornada de la mañana, desde que nos santiguamos, desde que nos persinamos, desde que nos encomendamos a Dios, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, esto. Yo creo que el Señor va viendo toda esa necesidad que nosotros tenemos durante el día, y así como atendió la necesidad también de San Pedro y de los apóstoles para que tuvieran esta ¿cómo se llama? Esta abundante cosecha de peces, Sí. cosecha de peces, de pescados. Sí, yo creo que también es un ejemplo también para nosotros, donde nosotros también tenemos que hacer ese abandono total en nuestro Señor. Incluso en el caso de los padres de familia, los papás que me están escuchando, papá, mamá, ustedes son pescadores de hombres. Claro. ¿De quiénes? De sus propios hijos. Ustedes son quienes los van a pescar para que los lleven a Jesucristo. Hay que pescar a los hijos para que ellos sean capaces de dejarlo todo, renunciar a todo para poder llevarlos a Jesucristo. Renunciar a esta vida que vamos contracorriente, porque los valores evangélicos, la verdad es que a Todo lo veces contrario. es todo lo contrario a lo que hoy la sociedad nos presenta, ¿no? Hoy estamos en una sociedad donde se vive el hedonismo, el placer por el placer, el gusto por el gusto. La gente hoy somos muy permisivos con nosotros mismos, nos permitimos y decimos, ¿y qué tiene tantito? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene que lo pruebe? Yo soy de mente abierta, open mind, entonces yo quiero probarlo. ¿Cuál es el problema? Es muy mi vida, yo quiero hacer con eso. Sí, pero al momento de volvernos muy permitivos, como por ahí decimos, dale gusto al cuerpo y el cuerpo te pide más. Exactamente. Y entonces ahí es donde viene después, cuando tú le pides a tus hijos, renuncia a esto por seguir a Cristo, ahí es donde cuesta trabajo y nos retorcemos porque es difícil dejar a lo que ya estamos acostumbrados por seguir a Cristo. Claramente, yo creo que el hedonismo se ha metido mucho, muy profundo dentro de lo que son las familias, el placer, lo que el cuerpo pide, Armando. ¿Sí? Sí, lo que quiera la persona, todo está ahí a su alcance, ¿sí? Y yo creo que en esto, pues, tenemos que marcar la diferencia nosotros como cristianos, como personas que hemos escuchado también lo que es la palabra de Dios. Una persona que ha escuchado la palabra de Dios tiene que marcar la diferencia también en su misma familia y en su sociedad.
Yo creo que sí, tienes razón en lo que acabas de decir. Los que somos cristianos, los que profesamos esta fe cristiana católica, eso es lo que nos debe de distinguir, la capacidad de renunciar a aquello que nos aleja de Dios y empezar a tomar decisiones para poderlo seguir con más firmeza, con más rectitud. No es fácil, cuesta trabajo, pero entonces, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Dentro de un año? ¿Cuántos años van a pasar? Ahí lo dejamos a la conciencia de cada quien. Pues vamos a una pausa y enseguida regresamos, no le cambie. Continuamos aquí en Aprendiendo tu Fe. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Transmitimos con una cobertura de más de 900.000 seguidores a través de Foro Informativo, Rotativa Digital Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Nota Roja, Celaya, Guanajuato, Telediario de Celaya, Respétame, AC, Panal Informativo UG, la redacción de Juventino Rosas, Denuncia Celaya, Del Tingo al Tango MX, El Informe Libre, Denuncia Guanajuato, Café La Unión TV, Doctor Snake, Activismo Animalista, Noticias Celaya y la Región, Dale Toro, Revista Deportiva, Denunciante Urbano, Jaral TV, La Crónica de Guanajuato, El Diario del Centro y desde luego, Canal Foro CX, RDS, Red de Difusión Social. Hoy estamos de regreso, amigos, en este es su programa de Aprendiendo tu Fe. Por favor, compartan con todas con todos sus contactos, con toda su familia, con toda su gente, lo que nosotros estamos el día de hoy reflexionando y compartiendo con todos ustedes. Recuerden que este programa es con la finalidad de aprender nuestra fe. Nos habíamos quedado en ocasiones pasadas con un tema muy interesante sobre las partes de la misa. Y estábamos hablando sobre la liturgia eucarística. Hoy vamos a terminar con esa parte y vámonos pues a la cortinilla de Viviendo la Liturgia. Sí, vamos a seguir en ese ambiente de lo que es la liturgia, sobre todo las partes de la misa. Después de la inmistión, es decir, la mezcla del cuerpo y de la sangre del Señor, el sacerdote dice en secreto la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, o también Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo. Después hace la genuflexión, toma la hostia, y si el ministro recibe la comunión vuelto hacia él, y él teniendo la hostia un poco elevada, sobre la patena o sobre el cáliz dice: este es el Cordero de Dios. Y con él agrega: Señor, no soy digno. Enseguida, vuelto hacia el altar, sume el cuerpo de Cristo. Pero si el ministro no recibe la comunión, hecha la genuflexión, el sacerdote toma la hostia y vuelto hacia el altar, dice una sola vez en secreto: Señor, no soy digno, y el cuerpo de Cristo me guarde, y enseguida sume el cuerpo de Cristo. Después toma el cáliz y dice en secreto: la sangre de Cristo me guarde, y bebe la sangre. Antes de dar la comunión al ministro, el ministro o el mismo sacerdote dice la antífona de comunión. El sacerdote purifica el cáliz en la credencia o en el altar. Si se purifica el cáliz en el altar, puede ser llevado por el ministro a la credencia o se deja a un lado del altar. Terminada lo que es la purificación del cáliz, es conveniente que el sacerdote guarde un intervalo de silencio. Enseguida dice la oración después de la comunión.
Muy bien, bueno, pues ahí estamos viendo ya con esto concluimos esta parte de la liturgia eucarística, en donde pues ya estamos hablando prácticamente de cuando el sacerdote comulga después de la consagración, una vez que se presentan los dones, una vez de que se hace la consagración, es decir, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene lo que es la comunión. Y entonces el sacerdote comulga, si hay un ministro también, pues ahí comulga junto con él, si no, bueno, pues comulga él solo y posteriormente, bueno, pues se hace la comunión hacia los fieles, hacia el pueblo y pues se busca, se pretende que haya un espacio de silencio después de la comunión, porque muchas veces como que hay mucho ruido entre la gente y es importante este silencio Claro que como sí. para poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es un silencio que la iglesia lo llama un silencio sagrado, porque una vez que tú te dispones para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, comulgas, recibes a Cristo, pues ya lo llevas en tu corazón, hermano, en toda su persona, en toda su plenitud. Por Y una vez supuesto. que lo llevamos a nuestro corazón, ¿sí? Por eso se dice que una vez que termina la comunión, también tiene que culminar con lo que es el canto de comunión, para Claro. que ese momento de silencio que menciona la liturgia, pues sea realmente lo que es un momento sagrado. Un momento de encuentro, Claro. encuentro personal con el Señor. Recordemos que recibir la comunión es recibir pues el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de manera real. Ya posteriormente hablaremos cuando hablemos del sacramento de la Eucaristía, ya con textos bíblicos y también desde un punto de vista teológico, pastoral, hablaremos de ese sacramento de la Eucaristía, de esta transformación tan importante del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que ese es el momento más importante, el momento central más bien, el momento central de la celebración eucarística y que, bueno, pues lo importante también es la comunión. A mí me tocó una señora que me decía, oiga, ¿es pecado no comulgar? Y yo le decía, oiga señora, ¿usted va a misa por no pecar? O sea, fíjate la mentalidad con la que la gente va a misa. No va a recibir el cuerpo de Cristo como alimento espiritual, sino va a misa por no cometer pecado. O por nada más por participar, estar presente en la misa, aunque a lo mejor ni te encuentres dentro de lo que es toda la celebración eucarística. Yo creo que son signos muy importantes que no se nos tienen que ir de las manos, sobre todo también que estamos tocando, que es la misma fracción del pan, donde el sacerdote pues también parte lo que es la hostia consagrada y también al mismo tiempo pues también es un gesto también para nosotros, porque nos invita también a cada uno de nosotros a darnos y a entregarnos también con nuestros semejantes, principalmente pues aquellos que más lo necesitan, aquellos que son más vulnerables también para nuestra iglesia, sobre todo pues los más necesitados. En cada partícula Cristo se hace presente en ese pedazo de pan que nosotros recibimos y que tenemos que compartirlo también con nuestros hermanos. No sé si es San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres, que mencionaba y decía, no se puede adorar a Cristo en la Eucaristía e ignorar a nuestro hermano. Por Y supuesto. tenía toda la razón, es cierto. ¿Cuánta gente también puede ser todo lo contrario, Armando? Gente que estamos todos los días en la misa, todos los días en la celebración eucarística, ¿sí? Pero también, ¿qué hacemos también con nuestros semejantes? Una bomba ¿Qué hacemos de veneno. también con nuestro prójimo? Una bomba de veneno, ¿no? A veces ahí en la casa estamos con pleito de perros y gatos. Y hace rato lo decía yo muy claro, ¿no? El hecho de a veces que nos aventamos los florerazos y los cazuelazos cuando pues se supone que somos quienes hemos recibido el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, Ay. por lo tanto, qué importante es que nosotros pues entonces recibamos la comunión con santidad. Bien, pues vámonos a las imágenes de la patena. Recuerden que estamos hablando de los vasos sagrados también y hoy nos toca hablar de la patena. La patena es sinónimo de patena en el Codiccionario Español. Y bueno, pues se refiere, la patena es un platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración eucarística. La forma de las patenas es diferente en función de la época a la que se pertenece. Las más antiguas tienen una forma de platos de grandes dimensiones y esos fondos y escasos de fondo. Además, llevado los más ricos adornos de aquella época. Entonces, tanto las de la época ojival como las de
la románica, suelen llevar en la cara interna bajorrelieves que representan el efigie de Cristo o una mano en actitud de bendecir una cruz. Su tamaño disminuye en la época ojival, haciéndose más plenas. Después del periodo es que la palabra está un poco rara. Plateresco, después de la época del periodo plateresco, desaparecen los adornos y adquieren la forma de platillo lisos, así como hoy los conocemos, casi planos. La expresión popular, ahora los llama patena o platillo, y bueno, pues son limpiados. Ellos se limpian con el purificador. El purificador es aquel lienzo sagrado que utiliza el sacerdote para poder limpiar los vasos sagrados, como el cáliz del que hablamos hace 8 días, y en este caso estas patenas. Y aquí está la patena, uno de los vasos sagrados que contiene la hostia para ser consagrada, y después de su consagración ahí permanece el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí, para que la gente que le toca la liturgia, que vive la liturgia en sus parroquias, pues ahí está esa cápsula de la patena, que es donde se coloca la forma sagrada, antes de la consagración, y después de la consagración ya pasa a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que permite también que no caiga ninguna sustancia, ninguna partícula también, donde se ha hecho también lo que es la misma fracción del pan. Por supuesto. Sí. Entonces es bien importante la patena y lo que es el corporal también abajo. Todo esto nos ayuda para que ninguna partícula donde se encuentra alma, cuerpo, sangre y divinidad de nuestro Señor quede extraída en algún lugar. Así es, y hablaremos también del corporal y del purificador más adelante. De momento, vámonos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, continuamos aquí en Aprendiendo tu Fe. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, nuevamente, y les pido a ustedes que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, qué les gustaría que nosotros aquí habláramos en este programa de Aprendiendo tu Fe, para que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo poco a poco. También nosotros aprendemos, no crean que nada claro más que ustedes, sí, ¿verdad? Podamos mejorar aquí en este programa, que es para todos ustedes, que pues también aquí se esfuerza Armando, se esfuerza aquí con los hermanos y todos para compartir. Y contigo también. Claro, todos claro aquí. Sí. Todos hacemos equipo aquí. Muy bien, pues hace 8 días estuvimos hablando sobre la pederastía, pero hablamos de una manera, ¿qué pudiéramos decir? Estuvimos hablando de la pederastía, pero nada más como unas premisas, es decir, estuvimos hablando sobre la fragilidad que tiene el ser humano, que falta formación humana en ese sentido dentro de la iglesia, y estuvimos hablando de una iglesia santa y pecadora. Estuvimos hablando también de que no es lo mismo ser santo que ser perfecto, y que buscar una iglesia perfecta pues es una tentación. Hablamos de que los sacerdotes son pecadores. Sí son pecadores los sacerdotes, también como nosotros. Pero también hay sacerdotes que son santos. Entonces, hay esa dualidad, por así decirlo, el término, no sé, dualidad. Tanto se vive la vida de pecado como también se vive la vida de santidad. Pero hay que buscar más la santidad, porque la misma santidad nos ayuda a esforzarnos cada vez más a ser mejores cristianos. No perfectos, pero sí mejores cristianos. Y también recordarles, Armando, bueno, ahorita que tocas ese punto en cuestión de nuestros ministros, nuestros sacerdotes, en esta línea de lo que es la santidad, pues yo creo que también es importante también que nosotros veamos que pues esto no únicamente es reservado para ellos, sino que esto también el Papa ya lo ha mencionado también dentro de uno de los documentos que ha sacado últimamente, Gaudete Exsultate,
lo que es sobre la santidad, cómo la santidad no la encuentra solamente en gente que ya ha sido beatificada, que ha sido canonizada, sino en los santos que van caminando también al lado tuyo. Y el Papa en esto pone muchos ejemplos, santos que donde tienes una esposa, donde tienes un amigo, donde tienes un hermano que todos los días se esfuerza por llevar el pan a la casa, donde todos los días esa mujer se levanta bien temprano para preparar el desayuno, para llevar a sus hijos a la escuela, para ir, para regresar, para lavar, para traer eso. Dice el Papa, ahí están los santos, son los santos que están a nuestro lado. En las enfermeras, en el maestro que cumple a diario su tarea, los profesionistas, todo ello. Pero vamos a ver este video que nos va a iluminar sobre este tema de la pederastía, porque hubo una persona que nos pidió que habláramos sobre la pederastía y estamos hablando de ella y es un tema que le vamos a dar seguimiento. Vamos a ver el video y enseguida regresamos. En nuestros tiempos sería la cosa más normal del mundo preguntarse ¿por qué tanta pederastia en la iglesia? ¿Por qué abusar de niños? Es increíble que una persona pudiera realizar esos actos. Sí, en tiempos recientes ha sido bastante triste y cuando hemos escuchado recientemente de esos abusos cometidos contra niños, a todo mundo nos ha impresionado, desilusionado, impactado que alguien pudiera cometer eso. Hemos aprendido o ahora ya sabemos que hay mucha maldad allá afuera y también que tristemente muchas de estas personas, a su vez, cuando eran pequeños, alguien abusó de ellos. Caray, que no se repita la historia. Una reportera en Roma dijo el otro día con mucho acierto que robar es malo para todos, pero cuando un policía roba es doble decepción porque de él esperamos protección. Pues de los sacerdotes lo que todos esperamos es precisamente bondad y protección también humana y espiritual. Por eso es muy triste que estas personas hayan hecho lo que hayan hecho y por eso la Iglesia debe reportarlos de inmediato tanto a la ley civil como a la ley eclesiástica. Una cosa sí es bueno tomar en cuenta y es que en un reporte muy serio publicado en Estados Unidos, el John Jay Report, habla de que la pederastia en la Iglesia es del 4%, que es más o menos el promedio mundial. A nadie le gustaría que hubiera ni un 0.01%, pero lo hay y desafortunadamente, porque precisamente de la iglesia se espera más, de los sacerdotes y obispos se espera más, esto es una desilusión. Ahí te van lo que yo pienso que tienen que ser las 4 cosas que la iglesia tiene que hacer cuando se dan estas cosas. Número 1 es atender a las víctimas con toda la urgencia del caso cuando éstas se dan. Esperemos que se den ya ni una sola vez o muy pocas veces. Segundo, es castigar a estas personas, estos sacerdotes o obispos, cuando se sabe que han incurrido en estos actos completamente deplorables. Tercero, cuidar mucho la calidad y la salud mental y emotiva de cualquier persona que quiera entrar a un seminario para llegar a ser sacerdote. Y número 4, seguir las normas de prudencia que todo adulto debería de seguir con el trato con los niños. Eso es para todos. Otra vez, que ¿por qué tanta pederastia en la iglesia? No debería de haber ninguna. Deberíamos de responder con mucha responsabilidad. Es de 4%, debería de ser de ninguno. Ayudemos todos juntos para que esto de la pederastia en la iglesia se acabe y al mismo tiempo sepamos cuál es su alcance y cómo debemos obrar. Si este video te sirve, si le sirve a alguien que conoces, mándaselo. Ponle like, comenta algo. Desde New Fire, que Dios te bendiga. Muy bien, pues ahí está este video de este sacerdote que, bueno, pues nos pide que le demos like y al mismo tiempo que compartamos este video. Es por eso que lo compartimos con ustedes, porque pues nos da una orientación importante sobre, bueno, como él mismo lo dice, no debería de existir. Qué pena, qué lástima que existe, pero no debería de existir. Y nos da 4 puntos muy importantes y uno de ellos pues es atender a las víctimas de inmediatamente, en este caso a los niños, hay que atenderlos lo mejor que se pueda y no victimizarlos más, sino más bien, como dijo el cuarto punto al final, con prudencia, también con mucho tacto,
saber manejar esta situación y bueno, pues tratar de llevarlo lo mejor que se pueda. El punto número 2 que él marcó es el hecho de que estos actos deben de ser denunciados ante las leyes eclesiásticas y ante las leyes civiles. Y hoy en día, bueno, sí, ya hay la posibilidad de hacer eso. Entonces hay que, en ese sentido, hay que denunciar. Por favor, papás, denuncien. Y el tercer punto que él daba es que en el caso de los seminarios, los candidatos al sacramento del orden sacerdotal deben de tener, hay que buscar una salud mental para ellos, para que a futuro esto no suceda. Bueno, ni ahora ni a futuro, porque nosotros como iglesia tenemos que reconocer nuestros errores y es por eso que estamos exponiendo esto ante ustedes. Reconocemos que el problema está, ahí está, es real, no escondemos la cabeza como las avestruces, ni tampoco evadimos la situación. Aquí está la respuesta de parte de la iglesia. Es cierto, se asume la responsabilidad, hay que denunciar a estos sacerdotes, hay que tener salud mental con los candidatos al sacerdocio en el seminario, hay que atender a las víctimas y también hacerlo con mucha prudencia. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y enseguida regresamos para seguir comentando al respecto? Claro que sí, muy interesante lo que es esto que estamos tocando. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Bien, pues estamos de regreso iluminados por este video que acabamos de escuchar en el anterior bloque. Bueno, pues vamos a sumarle un texto bíblico para que nos siga iluminando la palabra de Dios ante este caso de la pederastía. Vamos a leerlo, por favor. Claro, vamos a escuchar. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto también a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una ocasión ya lo habíamos platicado, no sé si te acuerdes, Arturo, de que los sacerdotes, como lo dice aquí, bueno, pues ellos también son pues víctimas de sus debilidades, de sus fragilidades. No estamos exentos. La parte del sacramento del orden sacerdotal, que es la parte divina, no suprime la parte humana, las debilidades. No, claro que no. Sí, yo creo que este texto nos ilumina y nos dice bien claro realmente cómo el sacerdote es escogido y es elegido de entre los hombres. Aquí tenemos que decir también dos cosas que son importantes, de las que ha mencionado también Armando. Una de ellas, que el sacerdocio ministerial es el que ejerce un sacerdote y el sacerdocio comunitario es el que ejercemos también cada uno de nosotros. Pero aquí tenemos que ver que el sacerdocio ministerial surge de lo que es el sacerdocio comunitario, y cuando hablamos del sacerdocio comunitario estamos hablando de dónde, de una familia, de una sociedad, de un pueblo. De ahí surge lo que es aquel hombre que es elegido y que es escogido para llevar adelante lo que es un ministerio. Cierto, y por un principio teológico tenemos que entender que cuando se recibe el sacramento del orden sacerdotal, no por eso ya desaparecen las debilidades del sacerdote. Claro que no. Sigue teniendo sus debilidades, pero está invitado
¿sí? Está invitado a que luche por la santidad, a que se esfuerce por ser mejor, con una práctica de los sacramentos, de la oración, y tristemente, ¿por qué no también lo tendremos que decir? Fíjate que qué trabajo nos cuesta a veces tratar esos temas dentro de la iglesia, hacer una introspección, hacer un análisis de nuestra propia iglesia católica, como que nos da miedo tratar estos temas de manera pública. Nos da miedo decirle a la gente que tenemos nuestra iglesia así, cuando hay textos bíblicos que lo avalan, cuando hay reflexiones como la que acabamos de escuchar en el bloque anterior de parte de este sacerdote, donde se toca el tema, la iglesia no está ciega, no estamos ciegos, se está tocando el tema, se está viendo, se están tomando las acciones correspondientes y adecuadas, pero no hay que tenerle miedo a decir que tenemos sacerdotes que también son pecadores. No hay que tenerle miedo a eso, porque ya lo habíamos dicho la semana pasada, los apóstoles también habían cometido pecados y también eran pecadores. Recordemos aquellas palabras del apóstol Pablo: no hago el bien que quisiera, sino el mal que tanto detesto. Claro. Haciendo alusión a que el apóstol Pablo, por mayor esfuerzo que ponía por vivir el evangelio, lo mejor que se podía, experimentaba que la carne era débil. Y hoy eso tenemos con nuestros sacerdotes, que muchos de ellos, aunque se esfuerzan por vivir el evangelio de manera de santidad, también experimentan la debilidad en su cuerpo, como lo acaba de mencionar el texto bíblico que acabamos de escuchar. Y quisiera aquí ahorita aclarar algo bien importante también, Armando, lo que tú mencionas, ese texto que muchas veces aquí hemos confundido también mucho, ¿verdad? Bueno, no aquí en el programa, sino muchas veces también dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, o lo malinterpretamos cuando decimos, pues es que la carne es débil, ¿sí? Cuando el Evangelio menciona y dice eso, que la carne es débil, no se refiere a que la persona que fue consagrada, ¿sí?, a lo mejor pueda caer en la tentación tan fácilmente. ¿Por qué? Porque le ganó la tentación a lo mejor de estar con un hombre, de estar con una mujer. No, Claro. no está hablando de eso. Una parte sí, pero una parte también está indicando también cuando dice la carne es débil, es que el cuerpo se cansa. El cuerpo se cansa también de qué, de servir, de trabajar. Así como poníamos los ejemplos anteriormente en el tema anterior que tuvimos, tenemos sacerdotes que se desgastan al 100 por su ministerio, por alcanzar y lograr lo que es esa santidad. Y por lograr todo esto, pues también el cuerpo llega también a desgastarse. Tú también, hermano. Claro que sí, y déjame decirte una cosa, que es bien importante esto, ojalá que la gente no lo entienda. Lo que nosotros estamos tratando de decirles a ustedes, bueno, más bien lo que tratamos de hacer no es justificar. O sea, el hecho de que el sacerdote sea pecador y tenga debilidades no justifica la pederastia. No, para nada. Estamos en contra de ello. Lo único que queremos es que se entienda por qué se da. ¿Por qué se está dando? Y también, perdón, disculpa que te interrumpa, no solamente se da en la iglesia, también se da en la familia, porque el tío también abusa de la sobrina, la tía abusa del sobrino, o el papá abusa de las hijas, la mamá abusa de los hijos. Bueno, se da también en la familia, y recordemos que también por el sacramento del bautismo, también nosotros somos sacerdotes, se nos da el sacerdocio común. Claro. Y como sacerdotes también experimentamos esa debilidad de nosotros y que también estamos invitados a la santidad. Entonces, no se trata de justificar. Aquí nosotros no estamos diciendo que ya porque son débiles, bueno, pues ¿cuál es el problema? No pasa nada. Aquí no. Como decía el sacerdote, entonces que se ponga la denuncia y que se asuman las consecuencias. Lo que estamos tratando de decir es que hay que entender por qué se da este tipo de situaciones. Lamentablemente, por la falta de formación, es por la que se está dando la pederastia. Es decir, la falta de formación en los seminarios, muchas veces, no todos, pero algunos de ellos, sí, lo decía el sacerdote muy claro, hay que procurar que aquellos que son candidatos al sacerdocio tengan una salud mental para que puedan servir mejor en su ministerio. Y esto lo reafirma y lo afianza también lo que es el mismo Concilio Vaticano II dentro de lo que es este decreto que se llama Opta Tantotius sobre lo que es la formación también de lo que son los sacerdotes. Menciona dentro de los primeros numerales que es bien importante también que dentro de lo que son los seminarios que se tienen en cada diócesis, ¿sí?, de ahí los sacerdotes con mayor experiencia
puedan dar y puedan brindar y puedan reflejar también con su testimonio lo que es un acompañamiento a lo que es el futuro sacerdote. Por supuesto. Y bueno, pues para... Y esto, Armando, perdón, y esto lo podemos comparar, o sea, no dejándolo nada más en el sistema de jerarquía. Tenemos que verlo también en quién, en la vocación que nosotros hemos recibido también, ¿en dónde? En nuestro matrimonio, en la familia. O la soltería. Así como el hijo, la hija también necesita lo que tú mencionabas, una sólida formación. Es bien importante que nosotros lo hagamos. Cuando nosotros vemos todo lo contrario también en el hogar, que está haciendo una cosa contraria, denunciamos. ¿Y por qué no denunciar también? Entonces, cuando vemos esto también con nuestros ministros. Claro. Así es que, señora, señor, por favor, pongan más atención. Si ustedes llevan a sus niños al catecismo, se llevan sus niños a ser acólitos y ven alguna situación de esta, por favor, denúncienlo. Denúncienlo ante las autoridades, tanto eclesiásticas como las autoridades civiles, que ahora tomarán cartas en el asunto. Y sí concluyo yo diciendo, este tema lo vamos a tocar para de hoy en 8 en el plano legal, Vamos a ver hasta dónde un sacerdote asume las consecuencias de sus actos en el plano legal. Vamos a tener un licenciado para de hoy en 8 y vamos a hablar de este tema ya en el plano legal, tanto con el derecho canónico como con las leyes civiles. Y bueno, pues eso da para mucho más. Así es que continúen con nosotros en Aprendiendo tu Fe. Si tienen preguntas, por favor, es el momento de que nos las manden a través de nuestras redes sociales. Pero aquí estamos hablando del tema. No escondemos la cara, no nos metemos la cabeza como avestruces debajo de la tierra, sino que la Iglesia está hablando y enfrentando el problema como debe de ser, porque sí es un problema, porque es motivo de escándalo, lamentablemente. Es un motivo de escándalo, pero lo estamos enfrentando como debe de ser. No nos estamos negando, no le damos la vuelta, sino que más bien lo estamos enfrentando lo mejor que se pueda. Pues vámonos a una pausa, ¿te parece? Claro que sí, regresamos. Regresamos, continuamos aquí en Aprendiendo tu Fe. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Transmitimos con una cobertura de más de 900.000 seguidores a través de Foro Informativo, Rotativa Digital Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Nota Roja, Celaya, Guanajuato, Telediario de Celaya, Respétame, AC, Panal Informativo UG, la redacción de Juventino Rosas, Denuncia Celaya, Del Tingo al Tango MX, El Informe Libre, Denuncia Guanajuato, Café La Unión TV, Doctor Snake, Activismo Animalista, Noticias Celaya y la Región, Dale Toro, Revista Deportiva, Denunciante Urbano, Canal TV, La Crónica de Guanajuato, El Diario del Centro y desde luego, Canal Foro CX, RDS, Red de Difusión Social. Ahí está, bueno, pues ya estamos de regreso en su programa de Aprendiendo tu Fe. ¿Y algún comentario que quedó? Claro que sí, no se olviden ustedes de hacer esta comparación también en cuestión de lo que es la vocación del sacerdocio y lo que es la vocación del matrimonio, la vocación de la soltería, para que podamos también nosotros comparar y darnos cuenta también que pues lo que mencionó el sacerdote dentro de lo que fue este porcentaje, dentro de lo que han sido las fallas y los errores que se han tenido por parte también de nuestros sacerdotes, pues imagínense, solamente ha sido un 4%, ¿sí? Un 4% también que quizás lo podemos también comparar acá con la vocación del matrimonio, con la vocación de la soltería, con la vocación, etcétera, etcétera, de lo demás. Y uno dice, híjoles, pues quien ha fallado más hemos sido nosotros también como matrimonio. Dicen que de cada 10 matrimonios que se están casando, solamente 2 de ellos están llegando a 5 y a 10 años máximo. Los demás están echando a perder lo que es su matrimonio, su vocación. Y a ratito ya se separan y pues ya se junta con otra persona. No es que esté mal, digo, depende de la situación de cada persona, pero
ya se junta con otra persona, tiene sus hijos, el otro se separó, tiene otra esposa con otros hijos, y entonces ya son tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Y entonces hijos por donde quiera, y pues ya es una familia que por eso hoy con estas corrientes de pensamiento se llega a decir que no, la familia es esto, es la reunión de tantas personas y se acabó. Y nos olvidamos de la figura de la Sagrada Familia, donde está el papá, está la mamá y están los hijos. Como que queremos eliminar esta figura para justificarnos en el estilo de vida que estamos llevando hoy en día con los matrimonios. Claro que sí, pues es analizar y poner en la balanza lo que es estas dos vocaciones que sin duda pues son un tesoro también que nos ha dado nuestra iglesia, el matrimonio y lo que es también el sacerdocio, la vocación del sacerdocio. Muy bien, pues ahí están los comentarios y les invitamos a todos ustedes pues, para que nos sigan también ustedes escribiendo y lo que quieran aprender al respecto y sumarse a estos mismos comentarios que estamos haciendo nosotros y los leeremos con mucho gusto. Y hace 8 días estábamos en la parte de las noticias, porque vamos ahora sí con la parte de las noticias que tenemos tanto de la diócesis como de la Iglesia Universal. Hace 8 días ya nos íbamos así como sí. que un poco carrereados ya. Un poco carreados ya por cerrar el programa, y estábamos hablando sobre falso sacerdote que se dio en la diócesis de Celaya, y el audio no lo escuchamos completo. Hoy lo vamos a escuchar completo de parte del Padre Jesús Palacio. Él es pues el vocero de la diócesis, así es que vamos a escuchar el audio completo para las recomendaciones. Buenas tardes, estimado Armando Jaramillo, y muy buenas tardes a todos los de Foro CX. Desde luego también, pues, buenas tardes a todos, y noches o días, según corresponda, a todos los que nos están sintonizando, a todo el auditorio de este canal de Foro CX. Soy el Padre José de Jesús Palacios Torres, vocero de la diócesis de Celaya, y bueno, pues el tema que me ocupa ahora para dirigirme a ustedes, pues es se suscita ante algunas inquietudes de algunos fieles cristianos católicos, de algunos católicos de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras rectorías, de nuestra diócesis, donde pues han empezado a aparecer algunos hermanos jóvenes que sustentan ser sacerdotes, y que bueno, pues por allí de repente sorprenden a la gente y se dejan creer por ellos. Yo creo que hay que distinguir muy bien que alguien puede ser sacerdote, pero no es sacerdote católico romano. Entonces, en este sentido, para no dejarnos confundir, pues mi consejo es que los servicios que se prestan, pues, o los servicios que se soliciten, pues se soliciten a través de las parroquias. Todo el mundo ubica dónde están nuestras parroquias, todo el mundo ubica a sus sacerdotes, bien sea párroco, vicario, rector de algún templo, capellán de alguna comunidad religiosa. Entonces, en primero que pues los servicios que necesitemos los solicitemos directamente en las oficinas parroquiales, en las oficinas de las rectorías, o con los sacerdotes que nos consta que son sacerdotes y que están prestando el servicio para la Iglesia Católica Romana. Lo otro, entender que los sacerdotes diocesanos, o bueno, diocesanos en esta diócesis y evidentemente diocesanos de cualquier otra diócesis que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, pues traemos siempre nuestras licencias ministeriales vigentes. Esto es importante porque esto significa que estoy en común unión con un obispo, y el obispo está en comunión con el Papa, y entonces formamos parte de esa misma iglesia. Entonces, cuando hay duda, pues solicitarle al sacerdote sus licencias ministeriales, las cuales deben de estar vigentes y deben de estar, pues obviamente con el escudo de la diócesis de Celaya, o con el escudo de la diócesis a la que se pertenezca, o con el escudo del obispo, al menos firmada por el obispo, generalmente, y bueno, con la fotografía reciente de la persona que desea acreditarse como sacerdote católico romano. Lo tercero que tengo que decir en este sentido, pues es que los sacerdotes diocesanos, y generalmente también los de otras diócesis, no tenemos autorización para andar celebrando en las casas. Entonces ya un sacerdote o alguien, un hermano que se dice sacerdote y que anda celebrando en una casa
y que anda celebrando acá, que anda celebrando allá, pues ya habría una primer lucecita, un primer foco rojo encendido, y ante el cual pues hay que buscar siempre pues su acreditación. Entonces, los sacerdotes católicos de la diócesis de Celaya no estamos autorizados para celebrar misas en las casas. Habrá ocasiones, por ejemplo, en comunidades pequeñas, ¿verdad?, donde no hay templo, pues se entiende que se puede celebrar la comunidad abajo de un árbol o en cualquier sombra, ¿verdad? Se entiende. Pero así como misas particulares a puerta cerrada en la casa de la familia tal, pues esas misas evidentemente es de mucha sospecha. También yo creo que un católico formado, esto ya como cuarto o quinto punto, un católico formado, pues distingue muy bien la liturgia, un católico formado, instruido en su fe, entonces distingue muy bien la liturgia eucarística y la liturgia de cada uno de los sacramentos que la Iglesia Católica administra, entonces pues estar atentos cuando no hay consagración, no hay lectura de la Biblia, cuando nada más hay consagración del pan, pero no del vino, o al revés, nada más hay consagración de una especie y de la otra no, pues entonces ya es cuestión como o cuando no hay lecturas de nada, pero sí hay la comunión, pues entonces ya allí se estaría hablando pues de un foco rojo que habría que atender y que habría que estar atentos. Esto sería lo que quisiera yo hoy compartir con ustedes. Agradezco la invitación de este hermano nuestro, que Armando Jaramillo, que pues nos ha hecho la invitación para hacer este comentario, pues ante situaciones que pues se han venido presentando y que no son nuevas, que siempre se han presentado. Entonces, sencillamente, pues no se dejen engañar, ahí están estos consejos, y ante cualquier duda, pues dirigirse con su párroco o con el rector de su comunidad a la que pertenecen. Repito, hasta aquí mi comentario, el padre José de Jesús Palacios Torres, quien como siempre les repite que ahí donde no hay lugar para Dios, tampoco hay lugar para el hombre. Muchas gracias y saludos a todos. Hola, muy buenas. Bien, pues ahí estaba el comentario de parte del padre Jesús Palacio, vocero de la diócesis aquí en Celaya, con este tema, que la vez pasada nos quedamos con el audio corto y ahora está completito para todos ustedes. Para los que gusten, compártanlo, sobre todo la gente que nos ve en Dolores Hidalgo, la gente que está por allá, que vivió esta situación. Bueno, pues ahí está, lo pueden compartir con todos sus familiares a través de las redes sociales. Yo lo voy a compartir en mi página para que ustedes lo puedan bajar de ahí. Me encuentran como Armando Jaramillo Payares, así me encuentran, y a partir de ahí pueden bajar esto y yo se los comparto también. Muy bien, y pues vámonos también a que tenemos una conferencia el día viernes 25 de febrero, viene Sarah Winter en Celaya. Esta es una exfeminista, escritora y activista de Provida internacionalmente. Entonces, bueno, pues déjenme decirles una cosa, que esta mujer pues era de esas mujeres rijosas que se iban allá a la Ciudad de México, fue de las que iniciaron estas cuestiones de hacer los desastres allá, y resulta de que ella experimentó el aborto. Y una vez que experimenta el aborto, pues tomó conciencia y se va dando cuenta de que pues no es lo correcto. Y que está a favor de la vida. Sobre todo en este tiempo, Armando, donde estamos viviendo lo que es esta cultura de muerte que cada día se va arraigando ya en varios países, donde ya está bien arraigada lo que es esta cultura de muerte, pero también aquí en nuestro México, donde parece ser que ya son pocos los estados los que estamos a favor de la vida. Así es. Donde hay mucha resistencia también por parte de algunos estados que han sido valientes y que han defendiendo lo que es también la vida y la familia. Pues sí, ahí está. Entonces les invitamos a todos ustedes. La conferencia va a ser en el Teatro Nieto Piña de la Universidad de Celaya. Si podemos poner el flyer ya para que la gente, nuevamente por favor, para que la gente lo tenga en cuenta, en el Teatro Nieto Piña de la Universidad de Celaya. Y bueno, pues los registros allí están al 461-35-382-87. Hay que llevar cubrebocas, cupo limitado, y la preventa es de 100 y el día del evento 140. Recuerden, el día 25 de febrero, Sarah Winter, una ex feminista,
va a dar su conferencia. Bueno, para que todos vayamos y nos enteremos de esta situación. Ahí están las conversas. Mayores informes, aquí en Aprendiendo tu Fe, les damos una mayor información para que puedan asistir a esta conferencia pro vida. Así es. Bueno, pues nos vamos, Arturo. Claro que sí. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Adiós. Canal Foro CX, marca la diferencia.